Comenzamos. Le damos gracias a Dios por estar aquí. Yo hoy quiero compartir seguramente en dos partes, porque el estudio, como yo lo iba a dar 3 días, se pudo, por distintas causas, tuve que ir postergando el estudio. Postergándolo. Y no es que a lo mejor mis hermanos creen que, bueno, lo tengo hecho y lo dejo ahí. No, desde que yo tomo un estudio hasta que no lo entrego, yo estudio todos los días, todo el día, créame que todo el día, de hoy gracias al Señor tengo un lugar muy cómodo para hacer eso. Sí, sí, es así. Y, y bueno, y el estudio terminó, hoy lo terminé con 61 páginas. Todos los días lo estudio, lo releo, lo engordo y bueno, de Va verdad creciendo. va creciendo todo el tiempo y bueno, le doy gracias al Señor por eso. Pero Yo sé hoy que usted, ¿cómo? yo sé que usted tenía un estudio preparado en base Sí, también a lo que el señor López había dicho. Estamos estudiando cosas, volviendo a lo básico. ¿Cómo es que dijo él? estamos todo ahí en lo básico, todo en lo nuevo, del principio. Y bueno, hoy quiero hacer algo diferente. A ver. Quiero hacer un estudio diferente, no solamente en el contenido, sino diferente también en la manera de la exposición y fundamentalmente diferente desde la pantalla para allá en el sentido de la recepción de lo que vamos a compartir. A ver. Hoy literalmente quiero que sea una clase donde yo me pongo al frente como maestro de la palabra y todos mis hermanos van a estar allí tomando apuntes, escuchando, igual como se hace una clase así media acelerada, Sí. porque créanme que hay tanta información y tan buena que yo quiero que entiendan de lo que yo quiero hoy enseñar. La idea es, pocas veces nosotros nos detenemos, nosotros somos como muy evangélicos. No está malo ser evangélico, está bueno ser evangélico, pero la iglesia JRG se ha acostumbrado a un sistema de estudio donde está todo hecho, donde usted Está todo servido. nada más tiene que ponerle el nombre suyo ahí abajo y esa es usted. Sí, sí. Pero hoy quiero proyectar una situación diferente. Vamos a hablar sobre una de las partes más importantes de las Escrituras, que tiene que ver con todo este proceso del juicio del Señor Jesucristo, ese juicio satánico y mentiroso que se hizo en su contra. Sí. Y vamos a utilizar las herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos para que nosotros conozcamos su palabra. O sea, ¿cómo aprendemos nosotros de la Biblia? Leyendo Sí. y viendo e identificando a cada personaje bíblico que nosotros nos cruzamos en distintos segmentos de las Escrituras. Identificamos el personaje y aprendemos de ese personaje, sea bueno o sea malo. ¿No? Sea el Señor Jesucristo, sea Jehová de los ejércitos, sea el Espíritu Santo, sea algún apóstol, como también hemos aprendido de Jezabel, por ir al otro extremo, hemos aprendido de la costumbre de otros pueblos como no sé, los filisteos. O sea, identificamos un personaje, revisamos su historial y su Su manera vida. de vivir y manera de accionar, y nosotros aprendemos de eso. Hoy lo que tengo aquí claramente no tiene secreto el título, yo se los había anunciado el otro día, un celote con buenas intenciones, así está titulado este estudio, y hoy claramente esto hace referencia, ¿no es cierto?, a Judas Iscariote. Ujú. Pero Judas Iscariote como un personaje a estudiar, pero para poder llegar a Judas Iscariote con todo lo que él hace, siente y vive, vamos a tener que analizar distintos personajes primero, como los judíos, como Pilato, como Barrabás, eh, como no sé, vamos a hablar un poco del mismo Señor Jesucristo, que es el eje de todo esto, para luego terminar nuestro relato y nuestra identificación con este celote, a ver,
un celote con buenas intenciones. Entonces, vamos a empezar hablando de este celote. En un determinado momento, por una cita bíblica, nos vamos a detener ahí, vamos a identificar todos estos personajes para luego terminar con Judas Iscariote otra vez. ¿Me entiende? Sí, sí. Una estructura muy interesante, pero que créame que nos va a enseñar muchísimo. Ahora, ¿cuál es la idea mía como maestro? Que cada uno de ustedes que está escuchando allí, cada uno de ustedes que me está viendo, pueda aprender de cada uno de los personajes que yo les voy a identificar hoy. Vamos a ver cómo se comportó, por ejemplo, Pilato, por ejemplo. Vamos a hablar bastante sobre Pilato, que era el que tenía la posibilidad de darle la libertad al Señor Jesucristo y sin embargo lo crucificó. ¿Cómo actuó? ¿Por qué actuó? O sea, vamos a estudiar la Biblia como estudiamos aquellos que enseñamos. Vamos a ir más allá del texto bíblico, analizar el texto bíblico para encontrar la razón del accionar de ese personaje que está identificando el texto bíblico. Se puede volver muy interesante si mis hermanos ponen la atención que yo sé que ponen siempre, pero solamente quiero que guarden información, que escuchen, que escriban si tienen la posibilidad y que vean cómo acciona cada personaje para que aprendamos de todos ellos. Y créanme que sería muy rico, muy beneficioso. ¿Está bien? Amén. Un celote con buenas intenciones. Yo le había dejado 2 preguntas a ustedes allí como para ir guardando en su memoria. ¿Te reclutó Jesús a vos? ¿O vos reclutaste a Jesús? ¿Te reclutó Jesús a vos para que seas importante y ayudes en el reino? ¿O vos reclutaste a Jesús para que Él solucione tu problema? Te das cuenta que no estoy dando ninguna vuelta, estoy yendo directamente al meollo de la cuestión. Segunda pregunta, ¿sirves vos a los planes de Jesús y su reino? ¿O Jesús sirve a tus propios planes personales? Cham. ¿Cuál es tu plan personal? Yo no quiero ir al infierno, entonces me acerco a Jesús porque Jesús es el único que no me va a dejar ir al infierno. O sea, si lo miras así fríamente, te estás acercando a Jesús por una cuestión de conveniencia. No, la idea de esto es que nosotros nos acerquemos a Dios de la manera correcta y por las razones correctas. ¿Por qué me acerco a Jesús? Porque Él me amó primero. Él me amó, se entregó a sí mismo por mí. Por retribuir ese amor yo me acerco a Él. Que no ir al infierno es una consecuencia de esta relación de amor. Sí. No me acerco porque yo no quiero ir al infierno, me acerco porque Él me amó primero y yo lo quiero amar también. Como resultado de esta buena relación, yo no voy a ir al infierno y voy a ser bendecido. ¿Sirve vos a los planes de Jesús y su reino o Jesús sirve a tus propios planes? Mi abuela decía, ¿cómo se llamará mi abuela, no? Mi abuela decía, el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones. Wow. Repito, mi abuela decía, el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones. Un personaje negativamente trascendente que tomó este camino al infierno fue Judas Iscariote. Él tomó la determinación de ir al infierno. Él entregó al Señor Jesús con un beso para que le capturaran, le torturaran y finalmente lo mataran. Ahora, este es un personaje muy misterioso y vale la pena analizar muchos de sus movimientos e intenciones que la Escritura nos da. Vamos a tratar de entender a Judas y créame que, porque yo le voy a dar un detalle importante a continuación, debemos recordar que las descripciones que la Biblia da de Judas las da después de, ¿no? Ponga atención, todo lo que se narra en los evangelios se narra después de. Después que metió la pata. Después que metió la pata. Después Sí. que de ahí dice, desde ahí en cuanto, es desde ahí cuando a Judas lo llamamos ladrón, traidor, ambicioso,
Lo vemos criticando a la mujer que ungió su pie con perfumes, por ejemplo, al Señor. Pero todos Sí, esos adjetivos calificativos y todo ese cuestionamiento lo hacemos después que ya sí, sabemos todo lo que pasó y después que se escribió sobre el tema, de allí le caracterizamos de esta manera. sí, sí. Además, una persona totalmente negativa desde todo punto de vista, ¿no? Pero después que sabemos lo Claro. que hizo. Con toda seguridad, en el momento en que las cosas ocurrían, cuando él metía la mano a la lata porque sacaba moneda de la bolsa, no se sabía ni de los robos, ni se veía una persona tan maligna como en realidad era. Se veía como uno más de los discípulos del Señor. Claro. Ahí no le llamábamos ladrón, no le llamábamos mentiroso, no le llamábamos nada, o sea, era uno más, porque repito, los adjetivos calificativos que él tiene son después de, Sí, sí. ¿no es cierto? Usted Tomado de mete la la pata, perspectiva de alguien que escribió sabiendo lo que hizo. exactamente, usted mete la pata y dice, ah, sí, es así. Antes de eso, no tenía esa caracterización suya. Siempre nosotros ponemos adjetivos calificativos después de. Sí, sí. De buenas intenciones está tapizado el camino al infierno, decía mi abuela. El final de este hombre en esta tierra fue trágico, trágico. Pero al analizar un poquito las escrituras, al compartir, ponga atención, al compartir Judas el pan con el Señor Jesús en la última cena, antes de ir al Getsemaní a orar, antes de ser entregado y arrestado, el Señor Jesús mojó el pan en el plato donde comían, haciendo lo que los anfitriones hacían con el invitado más importante de la fiesta, darle de lo más rico que quedaba en el fondo del plato de la comida, diciéndole algo así más o menos en una paráfrasis. Jesús le dijo así a Judas: usted todavía anda dudando entre una cosa y otra y no se decide. Decídase y lo que tiene que hacer, hágalo pronto. Sí, sí. ¿No? Ahora mire, y la Biblia dice que tras ese bocado entró en él Satanás. Wow. Ahora, ¿usted se preguntó, Elizabeth, alguna vez, cómo entró Satanás en Judas? Mire, existen por lo menos, dos posturas en cuanto a esto. La primera la llamé la opinión mística, ¿no? Judas se convirtió, la opinión mística es esta: Judas se convirtió en un zombie, ¿no? ¡Pum! Se le entró el diablo. Y de repente, ¿no? Y de repente, Judas se tuerce todo así, Sí, arrastra, era el arrastra, jorobado de Notre Dame. arrastra una pierna y Jesús te voy a entregar. Jesús te voy a entregar. ¿No? Y que por ahí echaba espuma por la boca, y ¿no? Lo místico es esto. Lo que generalmente el grueso de los evangélicos cree: uy, fue poseído por el diablo. Sí. Automáticamente está así todo torcido, ¿no? Eso es lo que la mayoría de la gente cree. Judas se convirtió en un zombie que se puso todo negro y doblado, arrastrando una pierna, y que caminaba así y hablaba muy raro, diciendo cosas en contra de Jesús, ¿no? La Biblia dice que Satanás entró en Judas, pero no sabemos cómo. La segunda postura, la primera es la mística, Sí, sí. la segunda postura la encontramos al estudiar el término entró en la Biblia. Para ello, nos tenemos que remontar un poco al Antiguo Testamento, allí en Génesis capítulo 3. Sabemos Sí. cómo entró, entre comillas, en Eva. Eva no fue poseída por Satanás como nosotros entendemos la posesión demoníaca de manera moderna Moderna. o evangélica, ¿no? La serpiente no se metió en Eva nunca, porque incluso hemos aprendido que nunca fue una serpiente. Ay, sí, me mataste la ilusión. ¿No es cierto? Ahora, lo que sí sucedió allí en el Edén,
Es que Satanás logró meter una idea en la cabeza de Eva Pensamiento. y que ella decidiera obedecerla. Ujú. Satanás puso una idea, la convenció de que el árbol era bueno y que valía la pena darle al marido. Algunos dicen, la única vez que Eva le sirvió algo a María fue la manzanita que se comieron y así estamos todos. Claro. Antes el pobre se cocinaba solo, se levantaba la fruta solo. La única vez que Eva le sirvió algo fue cuando le dio la bendita fruta. Y después de eso no comió nunca más, por las dudas, ¿vio? La serpiente no se metió en Eva. Lo que sí sucedió es que Satanás logró meter una idea en la cabeza y Eva, en la cabeza de Eva, y que ella decidiera obedecerla. Eso está claro. Así fue lo que sucedió en el huerto de Edén. Fue influenciada, fue engañada por el diablo, no fue poseída de la manera que nosotros creemos, pero lo cierto es que Satanás tomó control de ella. Sí, sí. Ahora mire, Santiago 1 dice, bienaventurado el varón, Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Sí. Esto es lo que pasó con Eva. El único acceso que tiene el diablo a la vida de los seres humanos es en la mente. Sí, sí, el pensamiento. Ahora, punto importante que los evangélicos tienen poca atención. Cuando usted es tentado, eso no es pecado que usted sea tentado. ¿Cuándo es tentado? Cuando usted de su propia concupiscencia, o sea, de sus propios deseos desordenados, de sus propios deseos incorrectos, de sus propios planes que no están en favor de la ley de Dios, Sí. eso significa concupiscencia. Cuando de su propia concupiscencia, de sus propios deseos desordenados, usted es atraído, cuando usted esa tentación la acepta en su cabeza, se convierte en pecado. Dice, cuando pasa al corazón o al alma del ser humano, ese pecado se convierte en real y ese pecado real trae como consecuencia la muerte. Este proceso de 4 pasos es lo que pasó con Eva en el huerto. Ahora, póngame atención. En el tema de Judas, que Satanás logró entrar en él, muy fácilmente puede querer decir que Satanás logró meter en la cabeza de Judas la idea de entregar a Jesús y que él le obedeciera. Porque la Biblia no habla en ningún momento de posesión satánica como la consideramos en la actualidad con respecto a Judas. Se paró de allí, fue a buscar a los sacerdotes, conversó, y dice, mira, este Jesús escuché que va a estar en tal lugar, vamos a buscarlo, ¿me entiendes? Sí, sí. De hecho, cuando fue a buscar a los sacerdotes y volvieron al aposento alto, Jesús ya no estaba allí, se había ido al huerto de Getsemaní. De allí se lo llevó al huerto para entregarlo con un beso. El tipo caminaba bien, no arrastraba la pata, no hablaba torcido ni hablaba raro. No, él hacía tan real y tan libremente que cuando se cruzó con el Señor, lo identificó y le dio un beso. O sea, tan endemoniado al término moderno no estaba. El tema de Judas, entonces, que Satanás logró entrar en él, muy fácilmente puede querer decir que Satanás logró meter en la cabeza de Judas la idea de entregar a Jesús y que él le obedeciera. Ese puede ser el momento exacto de la decisión de Judas. En el momento que él acepta la idea y se para de allí de la mesa, es el momento donde sucede eso y él se va. Pregunta. ¿Qué pensaba Judas y por qué decidió hacer estas cosas en contra del maestro? Yo me pregunté más que eso. Mire, ¿realmente quería Judas que Jesús fuese crucificado? Segundo, ¿era su plan derrocar a Jesús dentro de los 12?
Sigo. ¿No había en el corazón de Judas un porcentaje importante de afecto por Jesús después de andar más de 3 años con él, disfrutando inclusive de sus enseñanzas y de su amistad? Sigo. ¿Acaso no nos enseña las Escrituras que cualquier persona que se cruzara con Jesús quedaba cautivo de su amor y de su gracia? ¿Cuánto más andando 3 años y medio con él? Durmiendo con él, comiendo con él, riendo con él, porque Jesús era de los que se reía y de los que cantaba, Sí. era de los que le ponía sobrenombre a sus amigos, ¿no? A los del grupito allí. Sigo. ¿No pudo llegar a amar Judas al Señor Jesucristo después de estar tan cerca de él? El tanto tiempo de pasar, de ser tan malo como él lo era. No pudo llegar a ser él tan cercano. No pudo sentir un afecto por él. Sí. ¿Estaba realmente deseoso? Respuestas posibles. Los místicos dirán, se le metió el diablo. Chao. Se le metió un diablo y se le metió un diablo. No hay más y ay, quedó todo así. Los místicos o los evangélicos comunes dirían eso. Se le metió el diablo y como se le metió el diablo ya no conoce a nadie, no conoce a la mamá, no conoce al pastor, no conoce a los hermanos, no. Se le metió el diablo. Claro. Mi abuelo decía así, se le metió el diablo. La respuesta posible es los místicos dirán que se le metió el diablo. ¿No puede ser que se le metió una idea del diablo? ¿Una idea creada en el infierno, inyectada por Satanás dentro de la mente de Judas Iscariote? Ahora, si esto es así, ¿qué idea se le ocurrió a Judas? Porque estamos tratando de ver cómo funciona el tipo y vamos escalando, ¿no es cierto? Bueno, puede ser que se le metió una idea inventada en el infierno, inyectada por Satanás dentro de él. Bueno, pero ¿cuál era la idea? ¿Qué idea se le ocurrió a Judas Iscariote? Judas era Iscariote. Sí. Este es posiblemente un término que viene de un grupo, casi una secta político-religiosa de la época. Pertenecía a los celotes. Los celotes eran nacionalistas fundamentalistas que tenían como meta única derrocar el dominio que tenía Roma sobre el pueblo judío. Exacto. Como diría un mexicano, los odiaban con odio jarocho. O sea, esa era su meta, alcanzar a cualquier costo, derrocar el poderío romano sobre el pueblo de Israel. Había un grupo más especializado dentro de los mismos celotes, estaban los celotes, y había un grupo más íntimo que utilizaban un arma curva llamada sica, que escondían dentro de sus ropas para hacer ejecuciones selectivas. Con esa arma se especializaban en degollar a sus víctimas. Eran expertos degollando gente. Yo vi por ahí una foto o un dibujo de una sica. ¿Se acuerda la hoz con que se cortaba el trigo? Muy parecido a eso, pero más corta, más filosa, más puntiaguda. Entonces un manguito, sica. Escuchen, con esa arma se especializaban en degollar a sus víctimas. Esa es la raíz de donde viene el término Iscariote. Esto pone a Judas Iscariote dentro de un grupo de personas capaces de llegar hasta estos extremos por la causa que definitivamente llevaba en su corazón. La causa de la liberación del pueblo judío del dominio del imperio romano que tenía sobre ellos. Entonces, ¿qué idea se le metió en la cabeza a Judas? Respuesta. Judas encontró en Jesús el caudillo perfecto para sus planes. Mira, ponga atención. Judas vio que si alguien era capaz de convocar, de unir, de seducir al pueblo de manera masiva y rápida, ese era el Señor Jesucristo. Nadie mejor que ese
ese que es Jesús. Nadie mejor que aquel que con su sola palabra puede juntar a miles. Al juntarse las personas es capaz de alimentarlos por miles. El poder de convocatoria de Jesús quedó muy claro después de la alimentación de los 5.000. No se olvide que los 5.000 eran simplemente varones, no eran contados mujeres ni niños, o sea que se calcula allí no menos de 10.000 personas. Judas vio todo esto, vio esta capacidad de mover gente, vio esta capacidad de dominar a la gente, que la gente se siguiera agradada, dijo, este es el hombre. Este es el hombre. Acá está la nuestra. Juan 6:15 dice, pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. El razonamiento es muy simple. Hoy les dio comida, les dio de comer sándwich de atún, pan y pescado, les dio a todos y les dio hasta que no quisieran más. Sació al pueblo, los atendió a todos, no fue selectivo, o sea, puede juntar un conglomerado de personas, todos están alrededor de él porque él no hace distinción, le da a todos por igual. Está en campaña, estamos viendo cómo pensaba Judas Iscariote, está en campaña según Judas. Jesús está haciendo la campaña perfecta para convertirse en el más grande caudillo elegido por el pueblo. Este es Jesús. No repartió asado, pero repartió sándwich de atún, pan y pescado a todo el mundo por igual. Nos dio comida, nos dio atención, no hace distinciones, uno puede llegar fácilmente a él. Este es el hombre que necesitamos. Eso lo podemos ver en cualquier movimiento social, en cualquier movimiento político, de cualquier rama e índole político. ¿Dónde va la gente? Si a usted le dan comida, si a usted le dan lucas, si a usted puede acceder al líder, este es el hombre, porque no tengo yo que hacer muchas vueltas para que me atienda. No, este lo atiende a todos por igual. Y usted va a necesitar algo, ¿en qué va a empezar? En ese que usted tiene acceso. Nos dio comida, nos atendió a todos por igual, este es el hombre que necesitamos. Judas no le está mirando desde la perspectiva espiritual, sino solo desde la humana. Al igual que la multitud nos dio comida, nos sana a los enfermos, hagámosle rey. Este es el hombre que debe ser nuestro líder. Judas ve a Jesús la persona ideal y perfecta para que se genere esa revuelta que ellos esperaban, esa revolución judía, y se liberen para siempre de la opresión romana. Yo creo que por eso decidió entregarlo. Usted dirá, ¿qué tiene que ver? Le explico. ¿Por qué creo esto? Pienso que si el plan de Judas hubiese sido que arrestaran y mataran a Jesús, no tendría la reacción que tuvo. Sí, no. ¿Qué tipo de reacción tuvo? La reacción que encuentro en Judas es la reacción de alguien que definitivamente las cosas no le salieron como él las tenía planeadas o pensadas. Alguien que planeó que arrestaran a Jesús y en su mente corta e infectada con la idea del infierno dice, por fin lo logramos, a Jesús lo van a arrestar, van a suceder una de dos cosas. Cuando el pueblo vea que a ese Jesús que les dio comida, el que les sanó a sus enfermos, ese que acaba de entrar en un domingo de Ramos sentado en un pollino al cual el pueblo reconoció como un descendiente verdadero y heredero del reino de Israel, cantándoles Hosana, que fue a poner orden en el templo y nadie se atrevió a hacerle oposición. Este Jesús, cuando lo capturen, cuando lo arresten y sea tomado prisionero por los romanos, el pueblo no soportará que arresten a su líder tan generoso y bueno e irá en defensa de él. El pueblo se va a levantar
se va a revelar y nosotros vamos a aprovechar este levantamiento, decían los celotes, Judas Iscariote. Porque este tipo de levantamiento es el que siempre nos sirve a nuestros propósitos. Con este pensamiento es que Judas quiere usar a Jesús para su causa. Él sabía dos cosas que podían suceder. Número uno, el pueblo se levantaría a liberar a su líder, a Jesús, a ese que le había provocado tanta bendición. Les ha sanado a sus enfermos, le ha dado comer a las multitudes. Es por eso y más que el pueblo se levantará contra Roma e irá a rescatar a Jesús de la cárcel. Qué gran sorpresa se llevó Judas al ver que ese mismo hombre que antes tuvo la mano tullida, ahora tiene una piedra en su mano para lanzársela contra Jesús. Qué bárbaro. Esos que antes no veían, ahora ven y miran a Jesús con un odio tan grande, le gritan, crucifíquenlo. O los que antes no podían hablar, ahora están gritando que lo crucifiquen. La mayor de las sorpresas para Judas fue que el pueblo no se levantó para liberar a Jesús. La otra opción que ve Judas es que si el pueblo no se levanta contra Roma a liberar a Jesús, Jesús tiene suficiente poder propio para que el viento y el mar le obedezcan. Judas se dice a sí mismo, yo lo he visto hacer resurrecciones a Jesús. Yo lo he visto sanar gente a Jesús. Yo lo he visto darle vista a los ciegos a Jesús. Yo lo he visto que él hablar y han aparecido huestes angelicales para atenderlo a él. Si él dice, si el pueblo no se levanta a liberar a Jesús, Jesús hace un par de movimientos mágicos con sus manos y hace que vengan huestes angelicales y derroten a Roma y nosotros ganamos en ese levantamiento. Así que como sea, gano o gano. Porque todo ese poder y bondad que posee Jesús lo voy a capitalizar para mi causa temporal. Ese es el gran error de Judas. Mientras Jesús quiso reclutar a Judas para una causa eterna, Judas reclutó a Jesús para una causa temporal. A veces Jesús nos quiere a nosotros para una vida eterna y nosotros lo tomamos a Jesús para que me ayude a vivir esta vida temporal. Yo lo necesito, estoy enfermo y yo lo llamo, pero cuando ya no estoy enfermo no lo llamo más. Cuando no tengo trabajo yo le pido a él y él me lo da, pero cuando ya tengo el trabajo lo dejo de lado. Cuando tengo alguna dificultad que no puedo resolver, toco las manos para el cielo y viene aquel que después, como ya estoy ocupado solucionando la causa, entonces simplemente lo dejo. Jesús nos recluta para una vida eterna y nosotros lo reclutamos a él para una vida temporal. Esto es claramente lo que hizo Judas Iscariote, nosotros lo hacemos muchas veces. Muchas veces. Cuando Judas vio que Jesús era arrestado, ve que lo golpeaban, que lo maltrataban, que lo condenaron a la cruz. La reacción de Judas muestra que las cosas no le salieron como él las quería. Judas fue y devolvió el dinero, con lo apegado que era Judas con el dinero. Sí, le gustaba la guita. Estuvo dispuesto a devolverlo y como no se lo recibieron, fue y lo tiró, o sea que ni siquiera se quedó con el dinero. Después va, prepara una horca y se quita la vida. La narración bíblica cuenta que además de que se ahorcó, aparentemente se rompió la rama, cayó a un abismo y en el golpe se destripó totalmente en el impacto de la caída de esa altura. Este es el resultado del accionar de Judas al querer capitalizar el accionar de Cristo para sus propios propósitos temporales y sus planes personales. Su visión sobre Jesucristo fue demasiado corta. No era fácil de entender todo lo que en ese momento estaba pasando. Claramente, no fue fácil para Judas, tampoco fue fácil para Pilato. Cuando Jesús estuvo frente a Pilato, Pilato está confundido.
absolutamente confundido. Jesús es un enigma para él. Sabemos que en sí Pilato quería soltar a Jesús, inclusive impulsado por consejo de su propia esposa, que le decía: no quiero tener ningún problema, no quiero tener nada que ver con ese hombre porque ese hombre tiene algo especial. No quiero lío con ese tal Jesús. No quiero que te metas con ese Jesús. Quiero que lo dejes libre, no te metas con él. Le decía la esposa. Qué bárbaro. Pilato está tratando de entender y de ubicar a Jesús en esta tremenda situación que se estaba viviendo allí. No se olvide que Pilato era el gobernador, debía rendirle cuentas al César, al emperador, de lo que pasaba en su territorio. Él no se podía permitir una revuelta, y ahora va a entender por qué. Pilato le dice algo así como: ¿usted es pro judío o es pro romano? ¿Usted es un nacionalista o es un anti-imperio romano? ¿Qué papel juega en todo esto? Yo no soy capaz de ubicarlo en este mundo en el que estamos viviendo tan complicado. A lo cual Jesús responde en Juan capítulo 18, versículo 36. Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Yo voy a leer una versión inglesa, Juan 18, del 28 al 19-16, ¿le parece bien? Porque este segmento de la Biblia no se puede leer sectorizado porque se pierde la cronología y se pierde el fondo que tiene el tema. Así que pónganme atención, por favor. Juan 18, del 28, Juan 18, 28 al 19-16, ¿está bien? Ok. Dice así, en el nombre del Señor. Luego llevaron a Jesús de Caifás al cuartel general del gobernador. Era de madrugada y ellos mismos no entraron en el edificio para no contaminarse. Querían evitar el contagio de estas cosas inmundas porque estaban manteniendo la pureza ritual para poder comer la Pascua. Así es que Pilato salió a recibirlos y les dijo: ¿qué acusación tenéis contra este hombre? Si no fuese un criminal no te lo entregaríamos, le contestaron, y él les dijo: llevadle vosotros y juzgadle según vuestras leyes. Los judíos le dijeron a Pilato: a nosotros no se nos permite ajusticiar a nadie. Eso era el cumplimiento de lo que había dicho Jesús, dando a entender cómo iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en su cuartel general, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Dices eso?, le preguntó a su vez Jesús, ¿porque lo has descubierto por ti mismo o porque te han dicho otros de mí? ¿Es que soy yo judío?, sigue diciendo Pilato. Tus propios compatriotas y los principales sacerdotes son los que te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Mi reino, le contestó Jesús, no es de este mundo. Si lo fuera, mis súbditos habrían peleado para impedir que fuese entregado a los judíos. Eso prueba que mi reino no tiene aquí su base. Entonces, ¿eres rey?, le preguntó Pilato. Tú eres el que dice que yo soy rey, le contestó Jesús. Para lo que fue necesario que yo naciera y viniera a este mundo fue para dar testimonio de la verdad. Todos los que están de parte de la verdad me escuchan. ¿Y qué es la verdad?, le respondió Pilato, e inmediatamente salió otra vez a donde estaban los judíos y le dijo: yo no le encuentro ningún delito. ¿Tenéis costumbre de que os suelte a uno para la Pascua? ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? No a este, se pusieron a gritar, sino a Barrabás. Barrabás era un bandolero. Claro. Entonces Pilato se hizo cargo de Jesús y mandó a que lo azotaran. Los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y le pusieron una túnica púrpura y se pusieron a acercarle diciendo: salve, rey de los judíos. Y se liaron a darle de bofetadas
Pilato salió otra vez a decirles, mirad, os le vuelvo a sacar porque quiero que sepáis que yo no le encuentro ningún delito. Entonces salió Jesús con la corona de espinas y la túnica púrpura puesta, y Pilato le dijo, ahí tenéis al hombre. Pero cuando le vieron, los principales sacerdotes y la gente se pusieron a gritar, crucifícale, crucifícale, llevadlo vosotros y crucificadle. A mí no me parece culpable de nada, contestó Pilato. Nosotros tenemos una ley según la cual debe morir, porque pretende ser hijo de Dios, le contestaron los judíos. Y Pilato todavía se alarmó más cuando los oyó. Entonces volvió a entrar en su cuartel general. ¿De dónde eres?, le preguntó a Jesús. Jesús no le contestó. Pilato entonces le dijo, ¿te niegas a responderme? ¿Es que no sabes que yo tengo autoridad para soltarte o para crucificarte? Jesús le respondió, no tendrías absolutamente ninguna autoridad sobre mí si no te hubiese dado desde arriba. Por eso, el que me entregó a ti es culpable de un mayor pecado. Desde ese momento Pilato trató de dejarle en libertad por todos los medios, pero los judíos no dejaban de gritar, si sueltas a este, no eres amigo del César. Cualquiera que se proclama rey se pone en contra del César. Al oír esto, volvió a sacar a Jesús y se sentó en el sillón del juez, en el lugar que se llama enlosado, en hebreo, Gabatá. Era la víspera de la Pascua, como al mediodía, y Pilato les dijo a los judíos, aquí tenéis a vuestro rey. Fuera, fuera, crucifícale, gritaban ellos. ¿Queréis que os crucifique a vuestro rey?, le dijo Pilato. Los principales sacerdotes contestaron, no tenemos más rey que el César. Dios mío. Entonces Pilato entregó a Jesús para que le crucificaran. En este relato más dramático del juicio de Jesús que tenemos en el Nuevo Testamento, el dividirlo en pequeñas secciones habría sido perder el drama de lo que estamos viendo. Tiene que leerse en conjunto, pero requerirá un par de estudios sobre el tema. El drama de este pasaje viene dado por el choque y la intención de las personalidades, como yo les explicaba al principio. Por tanto, será mejor estudiarlo no sección por sección, sino siguiendo los personajes que intervienen en esa situación. Empezaremos por los judíos. En el tiempo de Jesús, los judíos estaban sometidos por los romanos, que les concedían una cierta medida de autogobierno, pero no les permitían dictar ni ejecutar sentencias de muerte. El uis gladis, que se llamaba en latín el derecho de la espada, era atributo exclusivo de los romanos. El Talmud, la gran enciclopedia tradicional del judaísmo, informa, 40 años antes de la destrucción del templo, se privó a Israel del derecho a juzgar en materias de vida o de muerte. El primer gobernador romano de Palestina se llamaba Coponio, y Josefo, refiriéndose a su nombramiento como gobernador, dice que fue enviado como procurador, haciendo que el poder de la vida y la muerte estuviera en manos del César. Josefo habla también de un cierto sacerdote llamado Anano, que decidió ejecutar a algunos de sus enemigos. Los judíos más prudentes protestaron contra aquella sentencia sobre la base que no tenía derecho ni a dictar ni a ejecutar tal anuncio. A Anano no se le permitió llevar a cabo su decisión y fue depuesto de su cargo solo por haber pensado en hacer aquello. Es verdad que en algunas ocasiones, algunas veces, como en el caso de, por ejemplo, de nuestro hermano Esteban, los judíos se tomaron la ley en sus propias manos, pero legalmente no tenían ningún derecho a infringir la pena capital. Por eso tuvieron que traer a Jesús a Pilato para que les condenara legalmente a muerte y le mandara crucificar. Los judíos habían podido ejecutar, ponga atención, si los judíos hubiesen podido ejecutar la sentencia de muerte, habría sido mediante lapidación. Si aparte de entender por qué Dios permitía
A pesar de tanta revuelta y de tanto problema entre los romanos y los judíos, de que los romanos tuvieran dominio sobre el pueblo de Israel, tenía que ver con sus propios planes. Porque si los judíos hubiesen podido ejecutar la sentencia de muerte, él habría sido un muerto a piedrada. Pero todos nosotros sabemos que debía ser crucificado, alzado, puesto en alto para derramar su sangre, porque de lo contrario la raza humana no tenía redención. Entonces, vamos entendiendo allí por qué Dios permite que su pueblo esté bajo esclavitud. Porque su propio hijo necesitaba morir de determinada manera para satisfacer la demanda del propio Dios, derramamiento de sangre, siendo colgado de un madero. La ley establecía: el que blasfemare el nombre del Señor ha de ser muerto. Toda la congregación le apedreará, dice Levítico 24:16. En ese caso, los testigos cuya palabra había probado el crimen tenían que tirar las primeras piedras. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo, dice Deuteronomio 17:17. De aquí nace la idea: el que esté sin pecado lance la primera piedra. ¿Se acuerdan entre Jesús y la mujer que encontraba en pleno acto del adulterio? Deuteronomio 17:17. Ese es el detalle del versículo 32, que dice que todos aquellos que estaban pasando así para que se cumpliese, lo había dicho Jesús, refiriéndose a la clase de muerte que él habría de sufrir. Había dicho que cuando fuese elevado, es decir, crucificado, atraería así a toda la humanidad, dice Juan capítulo 12, versículo 32. Si había de cumplirse la profecía de Jesús, tenía que ser crucificado y no apiedrado. Por tanto, a una parte del hecho de que la ley romana no permitía que los judíos ejecutaran la sentencia de muerte, Jesús tenía que recibir la muerte romana porque tenía que ser elevado para salvar a la humanidad. Los judíos de principio a fin estaban procurando usar a Pilato para sus propios fines. Pilato quiere usar a Jesús para sus propios fines. Judas quiere usar a Jesús para sus propios fines. Los judíos quieren usar a Jesús para sus propios fines. Todo el mundo quiere usar a Jesús para sus propios fines. Los que se congregan para que les vaya bien en el laburo están usando a Jesús para sus propios fines. Los que se congregan para no ir al infierno están usando a Jesús para sus propios fines. Los que cuando no tienen laburo aparecen por la iglesia están usando a Jesús para sus propios fines. Pareciera que el hombre tiene la tendencia de usar a Jesús para sus propios fines. Pero ahora te voy a mostrar lo que es Jesús. Oye, no podrían matar a Jesús por sí mismo, así que determinaron que los romanos hicieran ese servicio por ellos. Pero aún quedan otras cosas interesantes acerca de los judíos. Primero, empezaron, escuche, ponga atención, empezaron por odiar a Jesús, pero acabaron en una historia de odio, aullando como lobos y con los rostros contorsionados por la amargura y el odio que sentían al gritarle: crucifícale, crucifícale. Por último, alcanzaron tal locura de odio que eran impermeables a todo razonamiento, a la piedad y hasta a los más elementales derechos humanos. Nada de este mundo deforma el juicio tanto como el odio radicado en el corazón del hombre. Ponga atención. Una vez que una persona sucumbe al odio, ya no puede pensar, ni ver, ni escuchar nada sin que eso se distorsione en su cabeza y en su corazón. La persona que odia no puede tener jamás una visión o un racionamiento claro. Eso no es posible. El odio es una cosa terrible porque transforma los sentidos y el sentido y el sentimiento. Número 2, el odio de los judíos les hizo perder todo sentido de la proporción. Estaban tan pendientes, escuche, por eso les quise leer todo el texto, estaban tan pendientes de la pureza ceremonial y ritual que se negaban a entrar en el cuartel general de Pilato y sin embargo estaban haciendo todo lo posible para crucificar con mentiras al Hijo de Dios.
Vio que ellos no querían entrar para no Sí. contaminarse, ¿de acuerdo? Para comer la Pascua, un judío tenía que estar ceremonialmente limpio. Ahora bien, si hubieran entrado en el cuartel general de Pilato, habrían contraído impureza en dos sentidos. Número uno, primero, la ley de los escribas decía, la morada de los gentiles son inmundas. Y segundo, la Pascua era la fiesta de los panes sin levadura. Una parte de la preparación para la Pascua consistía en una búsqueda y limpieza ceremoniosa con todo el resto de levadura o el pan leudado que todos en todos los rincones de la casa, porque él era el símbolo de la maldad. Entrar en el cuartel general de Pilato habría supuesto entrar en un lugar en el que no se había hecho eso, ni se mantendría esa limpieza, así que había resto de levadura en cualquier lugar y en cualquier rincón de aquella habitación. Al entrar en un lugar así, cuando se preparaban para comer la Pascua, era arriesgarse a quedar contaminados. Ellos estaban preocupados de no contaminarse con la levadura que podía tener en algún rincón Pilato, pero estaban planeando matar al Hijo de Dios con todas mentiras. ¿Se da cuenta la locura, no es cierto? Pero aún los judíos hubieran entrado en una casa gentil en la que hubiese levadura, el contagio les habría durado solo hasta la tarde, y entonces habrían tenido que darse un baño ceremonial para quedar limpios otra vez y poder participar de la Pascua. Bueno. Miremos lo que estaban haciendo los judíos. Estaban cumpliendo meticulosamente los detalles de la ley ceremonial y al mismo tiempo estaban empujando al Hijo de Dios a matarlo en la cruz con mentiras. Hermanos, cumpliendo los rituales de la iglesia y a la vez detestando y juzgando a su propio hermano. ¿No es lo mismo que los judíos hacían? Nos congregamos y oramos y toda la historia, pero en mi corazón no puedo. Está el hermano chicle, al que lo masco, lo estiro un poco, pero no lo trago. ¿No es acaso lo mismo que hacían los judíos allí, tratando de guardar la parte religiosa, pero la parte espiritual del problema nunca se acordaron? Yo puse acá, hermanos cumpliendo los rituales de la iglesia y a la vez detestando o juzgando a sus propios hermanos, lo mismo que hacían los judíos. Eso es algo de lo que somos capaces los humanos. Muchos miembros de iglesias hacen un mundo de brulería, pero quebrantan la ley del amor y del perdón y del servicio todos los benditos días. Hasta hay gente en las iglesias en la que los detalles de las vestiduras, los tapetes, los candelabros y los adornos están tan relucientes, pero el espíritu de amor y la verdadera comunión no brillan más que por su simple ausencia. Entre las cosas más trágicas del mundo está cómo se pueden perder los sentidos de la proporción y la habilidad de poner lo primero en primer lugar, o sea, las prioridades. Los judíos no dudaban de transversar sus acusaciones contra Jesús y en su interrogatorio privado ya habían llegado a la conclusión, si es que ya no partieron de esta base, de que Jesús simplemente era culpable de blasfemia. Sabían muy bien que Pilato no tomaría en consideración una acusación así y que diría a sus disputas religiosas que se las podían resolver ellos mismos y que no lo molestaran a él. Así que los cargos que presentaron los judíos contra Jesús fueron de rebelión y de insurrección política. Acusaron a Jesús de querer proclamarse rey, aunque sabían muy bien que aquello era una gran mentira. La única manera de que Pilato pudiese atención a las demandas religiosas era que hubiera algo que a él le incomodara. Claro. Y si el emperador sabía que en esta sección del imperio había un grupo y había uno llamándose rey y el gobernador de allí no hacía nada, evidentemente tenía graves problemas con las autoridades superiores de Pilato. Por eso ellos por eso ellos le nombran a César. Por eso, pero ya vas a saber por qué el trasfondo de que los judíos, porque yo me preguntaba en algún momento, ¿cómo es que el Pilato, con todo el poderío militar y la autoridad,
que tenía de parte del imperio. ¿Cómo es que te podía negociar tanto con los judíos o los judíos podían hacer tanta presión? Lo que pasa que Pilato tiene los papeles muy sucios desde el principio de su gobierno contra los judíos. Ya se lo voy a mostrar. Ahora, El odio es una cosa. qué certero fue Jesús cuando le decía cuelan el mosquito y se tragan el camello. Porque acá Correcto. están haciendo exactamente lo mismo. El odio es una cosa terrible y no duda en transgiversar la verdad. Número 4, para lograr la muerte de Jesús, los judíos negaron todos sus principios. Escuche, llegaron hasta el colmo cuando dijeron, no tenemos más rey que el César. Samuel le había dicho al pueblo de Israel que Dios era su rey y su único rey en 1 Samuel 12:12. Cuando le ofrecieron la corona a Gedeón, contestó, ni yo seré ni el que los gobierne, ni mi hijo será el que los gobierne, el Señor será su único quien gobernará sobre ustedes, dice Jueces 8:23. Cuando los romanos llegaron por primera vez a Palestina, tomaron un censo para organizar los impuestos que tendrían que pagar como pueblo sometido, y se produjo una rebelión más sangrienta porque los judíos insistían en que Dios era su único rey, y él sería el único a quien le pagarían tributo. Cuando el líder judío proclamó ante Pilato, no tenemos más rey que César, fue la más grande, alucinante cambio radical de la historia de los judíos. El solo oírlo debe haber dejado a Pilato sin aliento y seguramente se lo quedaría mirando, medio alucinado y medio divertido por la declaración. Los judíos estaban dispuestos a renegar de todos sus principios con tal de eliminar a Jesús del medio. Esto, sin duda, es un cuadro terrible, terrible, ¿no es cierto? El odio de los judíos lo convirtió en una enloquecida chusma de fanáticos y frenéticos vociferando frenéticamente en contra del Señor Jesucristo. En su odio olvidaron toda misericordia, todo sentido de la proporción, toda justicia, todos sus principios y se olvidaron hasta de Dios mismo. Era tal el odio que les creció en el corazón a los judíos que llegaron hasta estos extremos. Nunca en toda la historia de la humanidad se mostró más claramente la locura del odio plasmada en el accionar de los seres humanos. Ahora nos volvemos hacia la segunda personalidad y este es Pilato. Ya tenemos el concepto claro de por qué los judíos hicieron lo que hicieron. ¿Qué pisotearon? ¿Cuánto escupieron sobre sus propias creencias y situaciones para lograr simplemente su cometido, que era crucificar a Jesús? Con un juicio mentiroso, con testigos falsos, declarando cosas que ellos sabían que no eran ciertas, extorsionando a Pilato, y ahora lo vamos a ver, extorsionando a Pilato para lograr su único cometido, que era matar a Jesús. Matar a Jesús. ¡Tremendo! Ahora nos volvemos hacia la segunda personalidad de esta historia, Pilato. Durante todo el juicio, su conducta es, por decir lo menor, incomprensible. Está suficientemente claro, no podía estarlo más, que Pilato sabía que las acusaciones de los judíos eran una serie de mentiras y que Jesús era totalmente inocente. Le dejó profundamente impresionado y no quería condenarle a muerte, y sin embargo, eso fue lo que hizo. En primer lugar, trató de sacudirse de aquel caso. Luego intentó dejar en libertad a Jesús sobre la base de que se solía soltar a un preso para la Pascua. Y después trató de satisfacer el deseo de venganza del judío mandando a azotar a Jesús. Y por último, hizo una última apelación. Pero en el caso es que rehusó en absoluto mantenerse firme y decir a los judíos que no quería saber nada con asesinar o apoyar las maquinaciones asesinas que ellos tenían. Nunca podemos empezar a entender a Pilato a menos que retrodezcamos un poquito en la historia para poder reconstruir un poquito tres situaciones que simplemente exponen a Pilato con los judíos.
Para entender el papel que representó Pilato en este drama tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Para empezar, ¿qué mono pintaba un gobernador romano allí en Judea? En el año 4 antes de Cristo murió Herodes el Grande, que había reinado sobre toda Palestina. A pesar de sus muchas faltas, fue, en muchos sentidos, un buen rey y consiguió llevarse muy bien con los romanos. En su testamento dividió su reino entre 3 de sus hijos, dejándole a Antipas todo lo que era Galilea y Perea, a Felipe, dejándole Betania, a Uranitis y Traconitis, las salvajes y casi despobladas regiones del noreste, y a Arquelao, que en ese entonces tenía no más de 18 años, le dejó Idumea, Judea y Samaria. Los romanos aprobaron y ratificaron esta división. Antipas y Felipe gobernaron pacíficamente y bien, pero Arquelao gobernó con tales extorsiones y tiranía que los mismos judíos pidieron a Roma que le quitara y le mandara un nuevo gobernador. Lo más probable es que esperaran que se los incorporara a la gran provincia de Siria, y si hubiese sido así, la provincia hubiese quedado más o menos como estaba al principio. Todas las provincias romanas se dividían en dos clases de provincias. Los que requerían tropas estacionadas, estando bajo el control directo del emperador, y estas se llamaban provincias imperiales. Y las que no requerían tropas y eran pacíficas y fáciles de gobernar, dependían directamente del Senado y las llamaban provinciales senatoriales. Palestina era sin duda una tierra de mucho conflicto. Necesitaba tropas y por tanto estaba bajo el control directo del emperador. Por eso este muchacho estaba obligado a hacer las cosas bien, porque el emperador era el verdadero jefe El que regulaba. y gobierno que tenía. Las provincias realmente grandes las gobernaba un procónsul o un legado, como en el caso de Siria, la más pequeña, una segunda clase de persona, que gobernaba un procurador con menos cargo, y tenía a su cargo la administración militar y judicial de la provincia. Visitaba todos los lugares una vez por año, y escuchaba los reclamos de la gente, y supervisaba los cobros de los impuestos, aun cuando él no tenía autoridad para aumentarlos ni cosa parecida. Cobraba del tesoro y tenía estrictamente prohibido aceptar ya fuese regalos o sobornos, y se excedía en el cumplimiento de sus deberes. Los habitantes de su provincia tenían derecho a informar al emperador. Fue un procurador el que nombró a Augusto para llevar los asuntos de Palestina, y el primero se instaló en el año 6, pero Pilato aparece en escena en el año 26 después de Cristo y siguió en el puesto hasta el año 35. Wow. Palestina era una provincia peliaguda y conflictiva, que requería mano firme, pero también con mucha sabiduría. No conocemos la historia anterior de Pilato, pero suponemos que tendría reputación de buen administrador para ser elegido para la posición responsable de gobernar Palestina. Había que mantenerla en orden, porque, como se ve a una simple ojeada en el mapa, era el puente entre Egipto y Siria. Pero Pilato fue un fracaso como gobernador siempre. Pareció empezar con un desprecio olímpico y una total falta de simpatía hacia los judíos. O sea, él los odiaba desde antes de llegar ahí. 3 famosos o infames incidentes marcados en su carrera. En el primer lugar, en su primera visita a Jerusalén, Jerusalén no era la capital de la provincia, sino era Cesarea, donde estaba la sede del gobierno y del cuartel general, pero el procurador visitaba Jerusalén con frecuencia, y cuando lo hacía, se quedaba en un antiguo palacio de Herodes en la parte oeste de la ciudad. Cuando venía a Jerusalén, siempre traía un destacamento de soldados que tenían en su bandera arriba un pequeño bustito del emperador gobernante del momento. Para los judíos, eso era, como para los romanos, el emperador era un dios, para los judíos eso era un ídolo. El pequeño busto.
Dice, al emperador se le consideraba un dios y para los judíos ese pequeño bustito en las banderas era simplemente una imagen de ídolo. Todos los gobernadores romanos anteriores, por respeto a los escrúpulos religiosos de los judíos, habían quitado los bustitos de las banderas antes de entrar en Jerusalén, pero Pilato dijo, yo no voy a hacer tal cosa. Los judíos se lo pidieron insistentemente. Pilato se mantuvo firme en la negativa, no iba a ser indulgente con las supersticiones judías porque él los odiaba desde antes de llegar ahí. Se volvió a Cesarea. Los judíos lo siguieron por 5 días. Donde él iba, a los judíos de atrás diciendo, saque esas cosas de ahí porque es un ídolo. Por último, Pilato le dijo que lo recibiría en el anfiteatro. Los rodeó de soldados armados y les informó que si no retiraban sus peticiones, porque no se olvide nunca que el emperador está prisionero de que el verdadero gobernante es el emperador. Entonces, sí, si estos pedidos llegaban al gobernador, él perdía su cargo. Así los rodeó de los soldados armados y le informó que si no retiraban sus peticiones, los mataría allí inmediatamente. Los judíos descubrieron sus cuellos e invitaron a los soldados a matarlo. Ni aun Pilato podía masacrar a hombres indefensos. Se dio por vencido y se vio obligado a quitar las imágenes de las banderas en lo sucesivo. Cada vez que volvía a Jerusalén, ya no iban las banderas con los bultitos, simplemente. Así empezó Pilato un mal principio con los judíos. Esta fue la primera vez que él aparecía ya como gobernador. El segundo incidente fue el siguiente: el servicio de agua de la ciudad no era suficiente. La ciudad fue creciendo, la manera de traer agua hasta la ciudad ya no era suficiente, y esto no tuvo mejor idea, dice, voy a ampliar el sistema de agua. ¿Ya? Voy a ampliar. Voy a ponerle agua a todos los muchachos para que todos me vean que yo soy un buen gobernador. Voy a hacer agua para todo el mundo. Alguien le dijo, ¿y con qué guita va a ser la obra? Porque era una obra monumental. Y él no tuvo mejor ocurrencia de hacer lo siguiente. Miren, Pilato decidió construir un nuevo acueducto. ¿Y de dónde sacaría el dinero? Simplemente saqueó el tesoro del templo, que era riquísimo. Era... No es... Dios mío. Saqueó el tesoro del templo, que era riquísimo. No es probable que incautara el dinero de los sacrificios, además del servicio del templo. Lo más probable es que se tomara el dinero que se llamaba Corbán, que precedía de las fuentes que hacían imposible que se usara para fines sagrados. El acueducto era una primera necesidad. Se trataba del proyecto grande y digno. Al servicio del agua mejoraría considerablemente incluso el funcionamiento del templo, que necesitaba agua para poder limpiar los restos de todos los sacrificios que se hacían. Pero el pueblo se lo tomó tan a mal esto que hubo levantamientos en todas las calles. Pilato hizo que sus soldados se mezclaran con la multitud vestida de paisanos, con las armas escondidas entre sus ropas, y a una señal convenida atacaron al gentío y se agarraron a palos y a puñaladas con la gente, matando a muchísima gente de allí. Una vez más Pilato puso en su contra a todo el pueblo y estuvo en peligro que le denunciaran al emperador para perder su puesto. El tercer episodio aún resultó peor que esto para Pilato, peor que los anteriores. Como ya hemos visto, cuando estaba en Jerusalén, se alojaba en el antiguo palacio del rey Herodes. Mandó hacer algunos escudos con el nombre del emperador Tiberio, que era lo que se llamaba escudos votivos, es decir, dedicados a la memoria y en honor del emperador. Ahora bien, el emperador era considerado por los romanos como un dios, así que ahí estaba otra vez el nombre de un dios extraño inscrito y desplegado por toda la ciudad para darle honores en la ciudad santa. La gente se enfureció,
los más nobles, hasta sus íntimos colaboradores judíos, le pidieron a Pilato que los quitara, pero Pilato dijo, no quito nada. Esta vez los judíos le denunciaron al emperador Tiberio, lo que le costó a Pilato su puesto. Hacia el caso que así terminó Pilato. Este último incidente sucedió después de la crucifixión del Señor Jesucristo en el año 35 después de Cristo. Hubo una revuelta en Samaria, no fue nada en serio, pero Pilato lo aplastó con una crueldad feroz y con abundancia de ejecuciones. Los samaritanos estaban considerados como leales a los súbditos de Roma e intervino el legado de Siria. Tiberio lo mandó a llamar a Roma a dar cuenta, pero cuando él estaba en camino, Tiberio murió. Por lo que sabemos, Pilato nunca se presentó a juicio y desde ese momento desapareció de la historia. Bueno. Nunca se supo más de Pilato. Está claro por qué Pilato actuó en el juicio de Jesús de aquella manera. Los judíos lo chantajearon para que crucificara a Jesús. Le dijeron, tú no eres amigo del César si sueltas a este hombre que se está llamando rey. O sea, lo que equivalía a decirle, tu hoja de servicio no está muy limpia, ya te hemos denunciado otras veces, si haces esto, informaremos otra vez al emperador y te costará tu puesto, porque hay un solo rey y ese es el César. Aquel día en Jerusalén, el pasado de Pilato lo alcanzó y lo desafió. Le chantajearon para que consintiera con la muerte de Cristo porque sus errores anteriores le habían colocado en una posición de inferioridad, imposibilitándole para enfrentarse con los judíos y mantenerse en su puesto. Los judíos le cobraban las muertes que les causó, el robo al templo, todas estas intenciones de no obedecer y respetar su religión con cuanto a los ídolos, todo esto lo tenían tan presente los judíos que cuando podían lo chantajeaban. Entonces, por esa razón es que Pilato no podía ejercer gran dominio sobre los judíos y los judíos 2x3 se rebelaban, porque lo tenían medio agarrado de las pestañas por todas las equivocaciones del pasado. Casi no se puede evitar el sentir pena por él. Quería hacer justicia, pero no tuvo valor para enfrentarse con los judíos. Mandó crucificar a Jesús para conservar su posición de gobernador. Hemos visto la historia de Pilato, vemos ahora el comportamiento durante el proceso de Jesús. Pilato no quería condenar a Jesús porque sabía que era inocente, pero se vio enredado en la maraña de su pasado con los judíos. Pilato empezó tratando de echarle encima la responsabilidad a alguna otra persona. Le dijo a los judíos, llevaos a este hombre y juzgadle según vuestras propias leyes. Trató de evadir la responsabilidad de encararse con Jesús, pero eso es precisamente lo que nadie puede hacer. Nadie puede tratar con Jesús por nosotros. Es algo que tenemos que hacer personalmente, cada uno de nosotros, y nadie escapará de enfrentarse con él. Nadie. Pilato pasó a tratar de encontrar la salida del embrollo en que se encontraba con los judíos. Propuso volver la cuestión de Jesús aplicando la costumbre de soltar a un preso para la Pascua. De esta manera se libraría de tratar directamente con Jesús, pero digámoslo otra vez, precisamente eso es lo que nadie puede hacer, evadir a Jesús. No hay escape en una decisión personal con respecto a Jesús. Tenemos que decirlo cada uno de lo que vamos a hacer con él, si lo rechazamos o lo aceptamos. Pilato entonces pasó a ver la manera de hacer una decisión final. Mandó a que le dieran una paliza a Jesús. Sin duda, pensaba que aquello satisfaría, al menos reduciría la violencia de la hostilidad judía contra él. Pensó que así se evitaría dictar sentencias de crucifixión, pero otra vez, eso es lo que no puede hacer nadie con Jesús, evadirlo.
Nadie puede llegar a un compromiso con Jesús a no ser que y de servir a dos señores. O estamos con Jesús o estamos en su contra. Pilato entonces pasó a intentar apelar a los sentimientos de los judíos. Hizo que sacaran a Jesús destrozado por la paliza que le habían dado los soldados para que la gente lo viera. Y le preguntó a los manifestantes, ¿queréis que crucifique a vuestro rey? Trataba de inclinar la balanza apelando a la emoción y a la piedad. Pero nadie puede esperar que el apelar a otro le ahorre el tener que hacer su propia decisión personal. Era Pilato al que le correspondía hacer esta decisión. Nadie puede evitar su propio veredicto personal y su propia decisión personal sobre Jesús. Por último, Pilato reconoció su derrota. Entregó a Jesús a la voluntad de la chusma porque no tuvo valor para hacer la decisión justa y asumir su responsabilidad. Pero aún quedan facetas laterales de Pilato. Importante. Hay una insinuación de una actitud arriesgada de desprecio de Pilato. Y esto es muy importante. Dice, le preguntó a Jesús si era verdad que era rey. Jesús le contestó preguntándole, a su vez, si se lo preguntaba sobre la base de que él mismo había descubierto o por la información indirecta que había recibido. La respuesta de Pilato fue, ¿es que soy yo judío? ¿Cómo puedes esperar que yo sepa nada de las cuestiones judías? En resumidas cuentas, que era demasiado orgulloso para involucrarse en lo que él consideraba disputas de supersticiones judías. Es que ese orgullo era precisamente lo que le hacía ser un mal gobernador. Nadie puede gobernar a un pueblo negándose a hacer al menos el esfuerzo para comprenderlo y poder penetrar en sus pensamientos y en sus sentimientos. Y yo acá puse, esto se aplica claramente a toda institución, inclusive a la iglesia. Nadie puede gobernar a un pueblo negándose, por lo menos, a hacer un esfuerzo de comprenderlo, de saber sus sentimientos y sus pensamientos. Nadie puede ser líder de nadie si no se toma el trabajo de conocer a aquello que está gobernando, de saber cómo piensa, de saber cómo siente. Nadie puede hacer esto. Nadie puede gobernar a un pueblo negándose a hacer el menor esfuerzo para comprenderlo y por penetrar en sus pensamientos y sentimientos. Esto aplica claramente también a la iglesia. Hay una especie de curiosidad supersticiosa de Pilato. Quiere saber de dónde procedía. Pero no, él no estaba hablando si venía de Judea, si venía de Jerusalén, o si venía de Belén. No. Él quería saber, tenía la sospecha que Jesús venía de otro lado. Quería saber de dónde procedía y se refería sin duda a algo distinto al lugar de nacimiento. Cuando yo decía a los judíos que Jesús pretendía ser hijo de Dios, aún se sintió más inquieto, teniendo que aquello pudiese encerrar algún misterio mayor que él no pudiera gobernar. Pilato era supersticioso, que es lo que mucha gente se presume de ser, o de no ser religiosa. Tenía miedo de llegar a una decisión a favor de Jesús a causa de los judíos, pero también tenía miedo de hacer ninguna decisión en contra de él, porque él tenía la vaga sospecha de que Dios pudiese estar en alguna de estas cosas involucrado, y estaba involucrado en este asunto. Pero había un anhelo indecible en el corazón de Pilato. Cuando Jesús le dijo que había venido para dar testimonio de la verdad, la supuesta o más bien pregunta de Pilato fue, ¿y dónde está la verdad? Hay muchas maneras de hacer esta pregunta. Puedes hacerlo con cinismo y con broma, pero no fue ni con cinismo ni con broma como lo hizo Pilato. Él preguntó porque realmente le importaba. Aquí estaba el punto débil de su armadura. Le preguntó anhelante. Pilato, según el estándar del mundo, era un hombre con éxito. Había llegado casi a la cima del escalafón diplomático. Era gobernador de toda una provincia, pero había algo que él echaba de menos.
allí en presencia de aquel sencillo, inquietante, odiado Galileo, Pilato se dio cuenta de la verdad, seguía siendo un misterio para él, y se había metido en una situación en la que ya no podía y no tenía esperanza de descubrir la verdad. Puede que bromeara, pero era la última broma de un desesperado. Así era Pilato. En su vida apareció Jesús y de pronto se dio cuenta de que lo que había estado perdiéndose. Aquel día podía haber encontrado todo lo que se había perdido, pero no tuvo el coraje de desafiar al mundo a pesar de su pasado y poner al lado a Cristo y el futuro glorioso que podía haber tenido. No fue capaz de enfrentar a los judíos por su pasado. Hemos considerado el cuadro de la multitud en el juicio de Jesús y hemos pasado por la figura de Pilato. Ahora debemos concentrarnos nuestra atención en un personaje principal, o sea, en Jesús mismo. Pero es hora de dejar hasta aquí. Quiero decirles dos cosas. Quiero dejarles ciertas interrogantes que son muy interesantes. Tenemos que hablar irremediablemente de Barrabás dentro de poquito. Vamos a hablar de Jesús y vamos a ver cómo lo presenta de una manera espectacular. Pero después vamos a hablar de Barrabás. ¿Sabe cuál era el primer? Barrabás viene, hay dos posturas, viene de Bar Abba, Abba padre, que se traduce hijo de papá o hijo de alguien importante, o Bar Rabav, que significaría hijo de un sacerdote o hijo de un líder religioso importante. De cualquier manera, Barrabás es un personaje muy importante, hijo de un personaje importante del lugar. Otra cosa, el primer nombre de Barrabás en realidad es el segundo nombre, como por ejemplo Pedro era Simón hijo de Jonás, ¿no? El primer nombre de Barrabás era Jesús. Jesús Bar Abás o Jesús Bar Rabab, ¿no? Así se llamaba Barrabás. Cuando los judíos gritaban, no, Jesús Nazareno no, gritaban Jesús Barrabás. ¿Me entienden? Eso es muy interesante lo que vamos a ver allí. Vamos a ver sobre libros históricos cuál fue el comportamiento de Barrabás en el futuro. Vamos a poder observar eso, vamos a poder observar claramente cuando Pilato sale y le muestra a Jesús, cuando ya lo habían lastimado, dice, y él se sentó en el sillón del juez, que también se los leí a propósito. Todo indicaría que no fue Pilatos el que se sentó en el sillón del juez, sino que Jesús fue tomado con su espalda rota, lo sentaron en el sillón, que ya lo habían vestido de púrpura, le habían puesto la corona de espinas, y en ese sillón del juez, que es el bimá del lugar donde se premiaba o se daba el veredicto final, lo sientan y le dicen, ¿quieres que mate a este? Jesús, rey de los judíos, ¿quieren que se lo crucifique a este? Porque Jesús en ese minuto estaba sentado en el sillón donde se sentaba el juez. Haciendo mofa de él, estaban dando algo profético, que en el bimá de Cristo se sentará el juez, Jesús, y todos estos que se burlaron de él se presentarán claramente delante de él, los mismos personajes, pero en este caso, ese que ellos se burlaron en ese minuto, será verdaderamente el rey que los juzgará. Cosas así tenemos un montón para ver, Dios mediante, el próximo lunes. Buenísimo. Porque el estudio de hoy era el de lo pasamos para el lunes. Así que estamos viendo los personajes principales de este
juicio que le hicieron al Señor, pero si ustedes se dan cuenta, estamos viendo claras situaciones. ¿Cómo es que, por qué funcionaron así unos? ¿Por qué funcionó así el otro? Ahora vamos a ver a Jesús. Después de Jesús, como le digo, vamos a ver a Barrabás. Después vamos a ver el comportamiento de los apóstoles que estaban allí alrededor. Y cuando lleguemos, cuando tengamos este panorama claro, cómo es que todos funcionaron en este conglomerado, vamos a entender las razones claras por qué Judas Iscariote hizo lo que hizo. Y vamos a entender claramente cuál fue el comportamiento de un celote con buenas intenciones, pero el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones. Así que lo dejamos hasta aquí. Les dije al principio que era una manera diferente de estudiar. Es como que usted se sienta en el salón y el maestro le explica. Está buenísimo. Y aprende, pero créame que acá hay muchísima, pero la parte mejor viene el lunes, porque vamos a hablar de Jesús, porque vamos a hablar de Barrabás, que fue el reemplazo, y vamos a hablar de Judas Iscariote, que fue el que lo vendió. Yo de verdad, a mí me pareció mucho y muy interesante este tipo de información. Quiero que mis hermanos sepan que así uno aprende, que esta es la manera de estudiar que uno tiene en casa, y que yo quise compartir para que ellos también puedan ver que de esta manera ellos también pueden aprender. Así que le doy gracias al Señor por esto, los bendigo a todos y los espero, Dios mediante, el próximo lunes a las 7:30 de la tarde para seguir viendo Jesús en el juicio mentiroso que le hicieron allí antes de crucificarlo. Muchas bendiciones para todos.